Tras la Segunda Guerra Mundial y la implementación del Plan Marshall, la élite ya tenía el terreno abonado para colocar a Ronald Reagan en la presidencia y George Bush padre de vicepresidente. Iban a ser útiles en tiempos de recesión tras la crisis artificial orquestada por sociedades anónimas del Reino Unido en conjunto con miembros de la Reserva Federal para, entre otras muchas cosas, llevar a cabo la desregularización financiera que comprende también la desregularización del código alimentario y de esta manera obtener beneficios como hicieron, por ejemplo, a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que según palabras de George Bush, padre, preveía la libre circulación de bienes y servicios, incluidos los productos agrícolas, entre los países de la zona, en consenso con sus homólogos canadiense Brian Mulroney y mexicano Carlos Salinas de Gortari, a pesar de que a México se le puso la condición de eliminar sus barreras arancelarias. Bill Clinton había ganado las elecciones un mes después de esta firma del 7 de octubre de 1992 y resultó ser un defensor a ultranza del libre comercio. Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea tomó la primacía. Encontrándose en secreto, crearon la política para los que ahora son 162 miembros de la Organización Mundial del Comercio. La agricultura fue bosquejada por los gigantes agroindustriales de Estados Unidos como Cargill, Monsanto, ADM, DuPont, Nestlé, Unilever y otros que desconocemos. Estas políticas fueron diseñadas para eliminar leyes y protecciones nacionales a favor del libre mercado sin restricción, entre comillas, porque solo es libre para y por estos países, o mejor dicho, las industrias de estos países del norte global. El 1 de enero de 1995 se estableció oficialmente la Organización Mundial del Comercio, con poder para dar vigencia a las leyes dictadas por las corporaciones de los Estados miembros. La agricultura americana ya era dominante, pero ahora tenía un nuevo cuerpo supranacional no electo para adelantar su agenda privada a escala global. La Organización Mundial del Comercio es la policía del libre mercado global. Una orden ejecutiva de Bush padre dictó que las plantas y los alimentos genéticamente modificados eran sustancialmente equivalentes a los ordinarios de la misma variedad, como por ejemplo el maíz, el trigo, el arroz. Sin embargo, por otro lado, se hace pagar tasas muy elevadas en concepto de patentes, no solo a quienes utilizan las semillas genéticamente modificadas, sino a quienes sufren la desgracia de ver contaminados sus cultivos de manera involuntaria. Mediante las ya avanzadas experimentaciones en aquel tiempo en el campo de las modificaciones genéticas que le permitían plantar monocultivos extendidos sobre miles de hectáreas, ahogaron la economía de los agricultores tradicionales mexicanos. De 1997 a 2005, Estados Unidos vendió su maíz genéticamente modificado a un precio 19% más bajo que su coste de producción, por medio de un mecanismo de subvenciones. Fomentó la superproducción, lo que provocó un desmoronamiento del precio del 66% en el mercado local mexicano. Añádele las subvenciones indirectas que se deben al hecho de que los grandes productores no pagan por la contaminación que ocasionan, por ejemplo, la de las capas freáticas. El coste de estas externalidades negativas no se incluían en el precio del maíz exportado a México
y no se recompensó a los productores mexicanos que practicaban la agroecología y mantenían la biodiversidad del maíz en sus campos. El dumping también funcionó para la carne, ya que Estados Unidos alimenta al ganado con maíz o soja subvencionada. La única explicación es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue concebido para beneficiar a las multinacionales estadounidenses como Cargill o Monsanto, pero también a las mexicanas como Maseca o Agroinsa, que importa hoy más del 34% del maíz que consume. Estados Unidos practicó el dumping y además contaminó México y más tarde el resto de América Latina. Endal, periodista estadounidense, especialista en energética y geopolítica, explica en su obra Semillas de Destrucción que es la historia de una poderosa familia y una pequeña élite sociopolítica americana que busca establecer el control sobre la misma base de supervivencia humana, la vida futura, a través de los alimentos que tomamos. Es una historia del crimen, afirma en la introducción. Es una pesadilla real y amenazadora. El nombre de la familia es Rockefeller. El patriarca fue John D. o John D. y 4 poderosos hermanos lo siguieron en la siguiente generación: David, Nelson, Lawrence y John D. III. Los Rockefeller buscan establecer monopolios globales. Su intención con la agricultura fue llevar a cabo un esquema similar al que el patriarca desarrolló con el petróleo y la banca. América Latina, como ya mencioné, fue el principio de una revolución en la producción de alimentos que tenía un claro objetivo: controlar las necesidades básicas de la mayoría de la población mundial. El experimento de la Revolución Verde comenzó en México y se extendió por América Latina durante los años 50 y 60. Posteriormente se introdujo en Asia, especialmente en India, donde se registró un aumento de suicidios de agricultores. La Revolución Verde se basó en la proliferación de semillas híbridas infértiles en los mercados de países en vías de desarrollo. Esto implica que los agricultores debían comprar las semillas año tras año a los grandes productores multinacionales que controlaban su producción a través de patentes. Se introdujeron modernas técnicas de agricultura bajo el falso pretexto de aumentar el rendimiento de las cosechas. Cargill escribió las reglas que Endall sentenció denominándolas el Plan Cargill. Prohibición de todos los programas gubernamentales que apoyen la agricultura y la ganadería local. Prohibió a los países la imposición de controles de importación para defender su propia producción agrícola. Prohibición del control de la exportación agrícola incluso en tiempos de hambre. Prohíbe a los países restringir el comercio de la alimentación por leyes de seguridad. Esta demanda abre mercados mundiales a la importación de alimentos genéticamente modificados sin restricción y sin la necesidad de demostrar su seguridad. Recordemos además los restos tóxicos de los que están impregnados más que otros alimentos y los efectos desconocidos de los atributos agregados de estos OGM. Las semillas de este tipo de biotecnología están patentadas. Las multinacionales se justifican señalando que debe preservarse la propiedad intelectual para que la industria consiga beneficios, pero esto crea un neofeudalismo que hace que los agricultores dependan de las multinacionales que les venden las semillas y su correspondiente herbicida. Multinacionales que son además quienes después les compran los productos a bajo precio.
Así es como quieren exportar la miseria al resto del mundo para enriquecerse en detrimento de, al fin y al cabo, todos los valores humanos, valores que estamos perdiendo a pequeña y a gran escala. Así es como más tarde la administración Bush hijo se aprovechó de la calamitosa situación alimentaria y presionó exitosamente a la Unión Europea. Dicha situación ha estado induciendo a África y a otros pueblos que se encontraban en vías de desarrollo hasta la actualidad a aceptar lo que llamaron los artífices de la falsa revolución verde ayudas humanitarias, que no era más que una agenda para monopolizar los alimentos a escala global, y ahora para completar sus planes con la injerencia a nivel comercial en Europa y Extremo Oriente con los tratados de libre comercio, pretenden inferir el mismo estado de malestar que sufren el resto de países que han sido intervenidos por ellos, hundiendo sus sectores básicos y llevándoles al filo de la dependencia absoluta. Pero podemos decir que aún hay esperanza. No subestimemos a nuestros sufridores hermanos de África. Observemos cómo su necesidad les ha llevado a crear un sistema de envío de dinero a través de sus teléfonos móviles, ya que allí no disponen de cajas de ahorro ni establecimientos para su transferencia. Observemos cómo un problema que afectaba a poblaciones africanas indujeron a éstas a encontrar la solución, idearon un sistema, una aplicación móvil que les facilita al fin percibir las ayudas de sus familiares en el extranjero. Este continente no hace más que recordarnos el espíritu resiliente que alberga el alma humana. A esta batalla contra la adversidad le estamos llamando los países más avanzados el campo ideal para desarrollar de forma más eficiente la I+D que luego importarán los países más avanzados. Les han llamado la nueva innovación inversa. Los países subdesarrollados también son punteros en materia de desarrollo sostenible. Sí, han estado combatiendo todo este tiempo con los gigantes de la agroindustria y muchos de ellos son un ejemplo a seguir para nosotros. Ya lo dijo Jesucristo, los últimos serán los primeros. A Bill Gates parece que no le gusta mucho esto, pues está promoviendo activamente una toma de control corporativo de la agricultura mundial, después de haber sido expuesto que la Fundación Bill y Melinda Gates, ideada por el filantrópico bilderbergiano fundador de Microsoft Bill Gates, comprara 500.000 acciones de Monsanto en el 2010 por valor de más de 23 millones de dólares, está claro que esta llamada caridad benevolente es todo lo contrario. No solo quieren dominar la tecnología y la medicina, ahora también la agricultura. La Fundación Bill y Melinda Gates, familiarmente exenta de impuestos, se encuentra actualmente en el proceso de gastar miles de millones de dólares en nombre del humanitarismo para establecer un monopolio mundial de alimentos dominados por los genéticamente modificados y las semillas. El lobby International Food and Agricultural Trade Policy Council trabajó con Cargill y la agroindustria de Estados Unidos para adelantar esta agenda. Para llevar a término la cuestión, podemos denominar esta problemática como los tóxicos que emplea la ingeniería industrial de nuestro siglo, que circunscriben el paradigma del sistema industrializado en el que se encuentra inmerso nuestro mundo, pero que a la vez deja el rastro manifiesto en el que problemas y soluciones confluyen. El que tenga ojos, que vea; el que tenga oídos, que oiga.